Mi nombre es Marina, tengo 33 años y vivo en un pueblo pequeño, Tequila, en el hermoso estado de Jalisco, México. Antes, mi vida era tranquila, incluso acogedora a su manera. Trabajaba como maestra en la escuela secundaria local, siempre llevando mi gabardina gris claro favorita con ese bolso bandolera de cuero marrón gastado. Mis amigas y yo teníamos nuestras pequeñas tradiciones, tés después de clases, largas charlas sobre los niños, los libros, los planes para el verano. Mi vestido de florecitas esperaba colgado en la percha, listo para las caminatas de los sábados por el viejo parque junto al río Santiago. A menudo lo usaba, combinándolo con mis bailarinas blancas y un simple collar de plata que me regaló mi hermana, Sofía. Pero todo cambió ese día de otoño cuando conocí a Ricardo. Él no era de aquí, había llegado de Guadalajara para abrir su taller mecánico. Alto, seguro de sí mismo con el pelo corto y oscuro, y esos ojos que parecían verte a través del alma. Su voz era grave, casi aterciopelada, y su forma de ser, insistente y un poco descarada. Nos conocimos por casualidad cuando fui a recoger mi viejo Renault después de una reparación. Bromeaba, me guiñaba un ojo, se ofreció a llevarme. Yo, avergonzada, rechacé su oferta, pero algo se agitó dentro de mí. Ricardo empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. A veces me llevaba a la escuela, otras casualmente me encontraba cerca de la tienda, o me regalaba un ramo de margaritas silvestres, sencillo pero tan auténtico. En mi casa seguía con mis rutinas, a veces usaba mi kimono de seda blanco con detalles de encaje mientras preparaba el desayuno, disfrutando de la calma. Pero la presencia de Ricardo se hacía cada vez más fuerte en mi mente. A los pocos meses ya me esperaba a la salida del trabajo, enviaba mensajes, te espero en la parada, no te demores. Él no bebía ni fumaba, decía que una mujer debía sentirse deseada. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser no solo una maestra, sino simplemente una mujer. Me gustaba cuando me notaba, cuando su mirada se posaba en mis pies descalzos mientras caminaba por la casa, o en la forma en que el sol se reflejaba en mi cabello cuando lo soltaba después de un largo día. Eran pequeñas cosas, sutiles, pero me hacían sentir viva. Al 8º mes de conocernos, me propuso matrimonio. No fue como en una película, ni con rosas, simplemente en el coche, en el estacionamiento del hipermercado en Tlaquepaque. Me miró directamente a los ojos y dijo, necesito a la verdadera tú, tranquila, buena. Eres mía. Vamos al registro civil, Marina. Y yo dije, sí. Nos casamos discretamente sin invitados, solo mi hermana Sofía y su amigo Carlos de Guadalajara. Me mudé a su casa, una finca en las afueras de Tequila. La casa era como el propio Ricardo, rústica con enormes vigas de madera, paredes de ladrillo, muebles pesados y a pesar de que él decía haberlo dejado, un persistente olor a madera y a veces a tabaco. Las primeras semanas viví como en un cuento de hadas. Ricardo me recogía del trabajo, me llevaba en su vieja camioneta negra, me traía café a la cama, preparaba las cenas. Le encantaba que usara vestidos, especialmente los entallados. A menudo me pedía que me pusiera algo con encajes, incluso en casa. Una vez me regaló un camisón rosa pálido de viscosa fina con cuello alto y mangas largas, diciendo que parecía una muñeca de porcelana en él. Le encantaba verme así, especialmente cuando mis pies asomaban por debajo de la tela. Pero su ternura tenía una cara oculta. Ricardo era insaciable, incluso demasiado. No solo esperaba la noche, exigía. Sus manos me buscaban en la cocina, en el pasillo, incluso cuando lavaba los platos. Le encantaba besarme el cuello de forma brusca, voraz, como si temiera perder el momento. Yo intentaba no mostrar que estaba cansada, pero cada día se me hacía más difícil. Por las mañanas me costaba levantarme, apenas me aplicaba corrector para ocultar la oscuridad bajo mis ojos. En la escuela, mis colegas empezaron a cuchichear, los niños notaban mi distracción. Una vez intenté hablar con él, Ricardo, necesito un descanso. Estoy agotada. Él escuchó, asintió y media hora después volvió a acorralarme contra la pared, susurrando, no puedo vivir sin ti, ¿entiendes? Con cada vez, sus toques se volvían más insistentes, más duros. Parecía sentir cómo me escapaba. Una tarde, de pie en la cocina, con mi bata de casa con cuello de encaje, me di cuenta, le tengo miedo a la noche.
Recordé las palabras de Sofía cuando, bromeando, le dijo a Ricardo: «Dale un poco de melisa con manzanilla, a ver si por fin duerme». Y en la farmacia, con manos temblorosas, compré unas gotas suaves de hierbas, casi inofensivas. Esa noche añadí unas cuantas gotas a su jugo de naranja. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo durmió en silencio y profundamente. Yo me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas en mi suave pijama de algodón color marfil, y por primera vez en un mes, respiré tranquilamente. Después de esa primera noche, cuando Ricardo se durmió gracias a las pocas gotas de sedante, entendí una cosa: esta era mi única oportunidad de sobrevivir en esa casa. Pero tenía miedo. Miedo de que él notara algo. Así que actué con cautela, casi a cuentagotas, no todos los días, para no despertar sospechas. Empecé a valorar las pequeñas cosas: la posibilidad de tomar una ducha tranquila con mi bata de baño favorita, larga, con cinturón y mangas largas, sentarme en la cocina con una taza de té de tilo, ponerme un vestido suelto de lino y caminar descalza por el suelo de madera. Esos momentos de libertad, de sentir la madera bajo mis pies, eran un bálsamo. Pero con cada semana, Ricardo se volvía más cauteloso. De repente empezó a asomarse más a menudo a la cocina, a observarme, a probar las bebidas. A veces me ofrecía cambiar las tazas, solo de broma, como él decía, pero sus ojos ya estaban fríos, con un brillo tenso. Dejé de mezclar las gotas, simplemente no podía arriesgarme. Y entonces Ricardo se desbocó. Sus toques se volvieron más bruscos, incluso en los momentos en que intentaba alejarme. No me golpeaba, no, pero su agarre, sus besos, sus movimientos se volvieron tales que por las noches me quedaba en la cama, envuelta en mi edredón, apretando los dientes para no llorar. Empecé a dormirme con camisetas largas que me llegaban hasta las rodillas, y debajo de ellas, siempre algo grueso y cubierto, como una armadura. Incluso en casa intentaba usar ropa más tapada, pantalones anchos, suéteres de cuello alto, colores oscuros. Mis vestidos ligeros con estampado floral quedaron colgados en el armario, como un recordatorio de otra vida. En el trabajo mis colegas preguntaban cada vez con más frecuencia: «Marina, ¿por qué estás tan pálida? ¿Estás bien?». Yo asentía, como siempre. Por dentro, sin embargo, crecía la desesperación. Fue entonces cuando di el primer paso hacia mi arma secreta. Saqué una vieja grabadora que una vez usé para las grabaciones de la escuela y empecé a grabar. Sus palabras, sus amenazas, sus peticiones que se convertían en órdenes. A veces encendía la grabación en mi teléfono, lo escondía en el bolsillo de mi bata cuando él empezaba a quitarme la libertad de nuevo. Se convirtió en mi ritual. Cada mañana transfería los archivos a una memoria USB y la escondía debajo del tapizado trasero del sofá. Nadie la buscaría allí. A veces por las tardes me sentaba en la cocina con calcetines de lana y un viejo suéter gris con ciervos, y me preguntaba: ¿cómo salir de esto? ¿Mudarme? ¿Pero a dónde? No tenía parientes aparte de Sofía, ella vive en Guadalajara, lejos. ¿La policía? ¿Pero qué diría? Él aún no me golpeaba. No sabía la respuesta. Todo cambió una noche. Regresé del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Era invierno, la nieve caía en copos sobre el asfalto. Entré a la casa, me quité el abrigo, me puse mis pantuflas de lana con borde de piel y fui a la cocina. Allí estaba Ricardo. Tenía en la mano una pequeña botella con los restos del sedante. ¿Esto qué es?, preguntó él en voz baja, demasiado baja. Me quedé inmóvil. Solo gotas de hierbas. Para mí. Los nervios del trabajo, intenté justificarme. Él se acercó. Su mano se cerró bruscamente sobre mi muñeca. ¿Para ti? Interesante. Entonces, ¿por qué disminuían después de que bebía tu té? Sentí como la sangre se me helaba en las venas, mis dedos temblaban. Ricardo, es que estoy cansada. Me cuesta mucho. Su mirada se volvió helada. ¿Decidiste drogarme, ¿Para qué? ¿Para escapar? ¿Para encontrarte con alguien? Me empujó, dio un paso atrás, se pasó la mano por el pelo. Tú no entiendes, Marina. No te dejaré ir. Nunca.
Me quedé en la cocina, pegada al refrigerador, con mi bata de casa con ribetes de encaje, descalza y con el pelo revuelto. Y comprendí, esto se había vuelto peligroso. Esto ya no era solo pasión, era control. Y tenía que actuar. Después de esa conversación en la cocina, algo cambió en la casa. Ricardo se volvió diferente. Ya no alzaba la voz, no hacía movimientos bruscos. Al contrario, se volvió atento, cariñoso, demasiado cariñoso. Su ternura ahora se sentía como una telaraña pegajosa. Empezó a preparar los desayunos, me dejaba notas en la almohada: dulces sueños, cuídate, eres la mejor. Me regalaba cosas que yo nunca habría elegido: batas de seda cortas, camisones semitransparentes, medias de encaje, todo en tonos vibrantes y provocativos: rojo, morado oscuro, negro. Él quería verme así, incluso en casa. Le encantaba cuando mis pies desnudos asomaban por debajo de esas telas, una pequeña muestra de su posesión. Una vez, cuando salí por la mañana a la cocina con mi suéter acogedor y mis pantalones de velour suaves, me miró con una sonrisa burlona: Marina, deberías complacer a tu esposo. ¿Qué es ese estilo de abuela? Hice como que no le oía, simplemente me serví mi té en silencio. En la escuela, empecé a quedarme más tiempo. Tomaba horas extra, me quedaba a revisar cuadernos, solo para regresar a casa más tarde. Mis colegas empezaron a notarlo. ¿Por qué siempre te vas la última?, preguntó una vez Iracema, la nueva maestra de matemáticas. Yo me reí, restándole importancia. Pero lo más aterrador comenzó cuando descubrí notificaciones extrañas en mi teléfono. Algunas aplicaciones incomprensibles de las que no sabía nada. Resultó que Ricardo había instalado una aplicación espía en mi teléfono. Leía mis mensajes, escuchaba mis llamadas. Cuando intenté eliminar la aplicación, él pareció sentirlo. Esa misma tarde se acercó a mí por detrás mientras yo estaba frente al espejo en el dormitorio, arreglándome el cabello. ¿Qué eliminaste? Su voz era demasiado tranquila. Nada importante, solo fotos viejas. Él sonrió, pasó sus dedos por mi nuca. ¿Sabes cuánto te quiero, verdad? Me besó el cuello, su aliento quemó mi piel. Yo me quedé inmóvil, paralizada por el miedo y el asco a esa intimidad impuesta. Sus manos se deslizaron bajo mi suéter de casa, sus dedos fríos tocaron mi piel bajo la delgada ropa interior de algodón. Me contuve las lágrimas. Esa noche no pude dormir. Me senté en el baño sobre el frío azulejo, envuelta en una toalla grande, y solo pensaba en una cosa: irme. A cualquier costo. Al día siguiente fui a ver a Sofía a Guadalajara. Le conté todo, sobre la vigilancia, las grabaciones, su control. Ella me miró con horror. Marina, tienes que desaparecer. ¿En serio? No mañana, hoy. Empezamos a elaborar un plan. Sofía sugirió que yo fingiera rendirme. Que volviera a ser su esposa amorosa, dispuesta a todo. Debía interpretar ese papel durante un par de semanas para adormecer su vigilancia. Regresé a casa diferente. Con una sonrisa, con besos ligeros, con sus vestidos favoritos. Incluso le permití que eligiera mi lencería. Esto ya es mejor, dijo con una sonrisa satisfecha cuando me vio con una bata de seda corta color champán. Apenas soportaba sus toques, sus abrazos nocturnos. Me sentía como una actriz al borde del colapso, pero seguía actuando. Por las noches, cuando él se dormía, seguía grabando sus amenazas y monólogos sobre cómo me había corregido, cómo había curado mi independencia. Una semana antes de mi huida, fui al mercado y compré una maleta grande y nueva. Dije que iba a una reunión de maestros en Ciudad de México. Ricardo asintió, pero vi que no me creía. Solo esperaba. Esa noche él fue especialmente tierno. Demasiado tierno. Sus manos se deslizaban por mi cuerpo como si se despidiera de algo. Me susurró al oído: tú eres mía. Siempre lo serás, incluso si te vas. Yo yacía bajo él en mi pijama delgada con ribetes de encaje, mordiéndome el labio para no gritar de miedo. Me desperté antes del amanecer. En la casa reinaba el silencio. Solo la respiración acompasada de Ricardo llegaba desde el dormitorio. Yo estaba acostada al borde de la cama,
cubriéndome con su vieja camiseta. A propósito, a él le encantaba cuando usaba sus cosas. Una pequeña artimaña para que él creyera en mi sumisión. Debajo de la camiseta, llevaba ropa interior sencilla de algodón, blanca, cerrada, sin insinuaciones de seducción. Sentía como mi corazón me latía en las sienes. El plan era simple y aterrador a la vez. Mientras él dormía, recoger el resto de mis cosas, pedir un taxi e irme a Guadalajara. Allí presentaría una denuncia en la policía, entregaría la memoria USB con las grabaciones y luego lo que fuera. Me levanté lentamente procurando no hacer ruido al pisar el suelo. De puntillas fui a la cocina. Mis jeans grises y mi suéter color asfalto mojado ya me esperaban en una silla. Me los puse a toda prisa, me recogí el pelo en un moño bajo. Mi maleta estaba detrás de la puerta de la despensa, ya empacada. La saqué intentando no hacer ruido con las ruedas. El teléfono, la memoria USB, el pasaporte, todo lo llevaba conmigo. Ya estaba en la salida cuando escuché a mis espaldas, temprano para la reunión de maestros, ¿no crees? Me di la vuelta. Ricardo estaba de pie en la puerta de la cocina, despeinado, descalzo, con unos pantalones deportivos oscuros y el torso desnudo. Su mirada era fría, vacía. Ricardo, el tren, tengo que irme. Él se acercó en silencio. Su mano se posó en mi nuca, suave, casi cariñosa. Sabía que lo intentarías, Marina. Me apretó contra él, su aliento me quemó la oreja. ¿Crees que soy un idiota? Intenté empujarlo pero me sujetaba con fuerza. Suéltame, jadeé. Todo dentro de mí gritaba, huye. Me soltó bruscamente y al segundo siguiente golpeó con el puño la pared junto a mi cabeza. La escayola cayó al suelo. Bien, dijo lentamente mirándome de arriba a abajo. Vete. Pero recuerda, te encontraré. Agarré la maleta como una bala y salí corriendo por la puerta. El taxi ya esperaba en la reja. Me metí en el coche, respirando con dificultad. A Guadalajara, rápido, casi grité. Todo el camino temblé, apretando la memoria USB en mi mano. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza, te encontraré. En Guadalajara entré a la estación de policía. Un oficial en el mostrador, un hombre de unos 40 años en uniforme, me miró atentamente. ¿En qué puedo ayudarla? Le extendí la memoria USB. Mi esposo me está acosando. Tengo pruebas. Por favor, ayúdeme. Me sentaron en una sala de declaraciones, me dieron agua. Alguien tecleaba algo, alguien hacía preguntas. Yo respondía mecánicamente. Cuando salí del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, la nieve ya empezaba a caer en la calle, fina, casi invisible. Alquilé una pequeña habitación en una casa vieja cerca de la estación de tren. Las paredes estaban descascaradas, los radiadores fríos, pero por primera vez en muchos meses, me sentí un poco a salvo. A la mañana siguiente me llamó Sofía. Marina, él estuvo en mi casa. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Vino? Preguntó por ti. Le dije que no sabía. Pero Marina, su mirada, él sabe que estás aquí en Guadalajara. La sangre se me heló. Un par de horas después, recibí el primer mensaje de un número desconocido, no irás muy lejos. Ya estoy cerca. Estaba sentada en el viejo sofá de mi nueva habitación alquilada, con unos leggings grises y un suéter largo de punto, apretando el teléfono contra mi pecho, y entonces lo comprendí, la huida era solo el principio. Pasó una semana. Una semana de miedo constante, de sueños inquietantes y de revisar la puerta de entrada 10 veces por la noche. Vivía como sitiada. Había alquilado una pequeña habitación en las afueras de Guadalajara, vestía solo ropa discreta, suéteres holgados, jeans negros, zapatillas deportivas sin adornos. Mi pelo siempre recogido en una cola de caballo o un moño, el rostro sin maquillaje. Quería pasar desapercibida, desaparecer. Cada mañana antes de salir a comprar pan o ir a la farmacia, miraba por la ventana, buscando su coche o figuras sospechosas en el patio. Pero el miedo estaba dentro de mí. Un día al regresar con la compra, vi una nota en mi puerta. Un trozo de papel blanco pegado con cinta adhesiva, todavía eres mía y pronto lo demostraré.
Las piernas me flaquearon. Me senté directamente en la escalera, con la bolsa de manzanas y pan en mis manos. Entendí que él estaba aquí. Por la tarde me senté en mi habitación, envuelta en una vieja manta de lana, con una taza de té caliente en las manos. Llevaba mi bata de casa larga, con un cinturón ancho y mangas hasta las muñecas, algo así como un chaleco antibalas contra las pesadillas nocturnas. Revisaba las cerraduras, ponía una silla bajo la manija de la puerta, dejaba el teléfono cerca. Sofía me llamaba todos los días preguntando cómo estaba, pero un par de días después, las llamadas cesaron. En su lugar, recibí una foto. Sofía de pie junto a su coche y detrás de ella, la silueta de Ricardo, clara, nítida. Abajo la leyenda: si no regresas, la lastimaré. Se me rompió el alma. Me movía por la habitación, intentando encontrar una salida. ¿La policía? Ya había ido, pero la cosa no pasaba de simples conversaciones. No tenían motivos oficiales para detenerlo. Esa noche tomé una decisión. Saqué la pequeña grabadora, la misma en la que había grabado sus amenazas y confesiones. Todo este tiempo la había llevado conmigo. Me senté a la mesa, encendí la laptop y escribí una carta con una descripción detallada de todo lo que me había pasado en los últimos meses. Adjunté los archivos de audio y la envié a 3 direcciones a la vez: a la Secretaría de Seguridad Pública, a un medio de comunicación local y a mi abogada, a quien Sofía me había ayudado a encontrar. 1 hora después, recibí una respuesta de una periodista de un canal de Guadalajara. Una chica llamada Olga escribió que quería hacerme una entrevista, pero de forma confidencial. Dijo que estos casos eran frecuentes. Acepté. No tenía nada que perder. A la mañana siguiente ya estaba sentada en un café en la avenida Chapultepec, con mi abrigo gris, unas medias tupidas y unos botines negros de tacón ancho y estable. El pelo recogido en un moño pulcro, solo un ligero brillo en los labios. Miraba por la ventana mientras esperaba a Olga, pero antes de que la periodista llegara, sentí lo conocido. Esa misma mirada. Me giré y lo vi. Ricardo estaba al otro lado de la calle con una chaqueta negra, las manos en los bolsillos, la capucha puesta. Me miraba directamente a mí, sonreía, y lentamente dio un paso adelante, dirigiéndose a la entrada. Me puse de pie de un salto, agarré mi bolso. El corazón me latía tan fuerte que el zumbido me resonaba en los oídos. Salí corriendo por la salida de emergencia del café, corrí por la calle, giré en una esquina. Corrí lo más rápido que pude, esquivando coches y transeúntes. Detrás de mí escuché su grito: Marina, detente. Giré en un callejón, me escondí detrás de unos cubos de basura, pegada a la pared, conteniendo la respiración. En mis manos temblaba el teléfono. Marqué el 911. Urgente. Soy Marina Ibáñez. Él está aquí. Guadalajara, Avenida Chapultepec. Por favor. Escuché sus pasos cada vez más cerca. Miraba en cada esquina como si supiera dónde estaba. Marina, su voz era más baja, pero por eso, aún más aterradora. Te lo dije, te encontraré. Me hice un ovillo, tapándome la boca con la mano para no delatarme con sollozos. Y de repente, las sirenas. Las luces parpadeaban en destellos rojo y azul. Escuché los gritos de la policía, el chirrido de los neumáticos. Alguien lo agarró. Salí de mi escondite temblorosa, con mis jeans grises y mi abrigo largo, las manos manchadas de polvo, el pelo revuelto. Me metieron en un coche. La policía se lo llevó a la comisaría. Yo me senté en el asiento trasero y miré su rostro a través del cristal. Estaba tranquilo, incluso sonreía con sorna. Y comprendí que esto no era el final. Era solo una pausa. ¿Logrará Marina escapar de Ricardo para siempre, o su obsesión la alcanzará incluso más allá de las rejas?